Hoy vengo a hacer un poquito de ruido para que conozcáis esta película que viene de las tierras de Irlanda. ¿Quieres abrir la puerta? Juro por mi vida que hay alguien más ahí dentro contigo. Antes de empezar a hablar de Oddity, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que ya tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Oddity se estrena hoy mismo, viernes día 22 de noviembre, en cines. Está escrita y dirigida por Damian McCarthy. Este es su segundo largometraje después de dejarnos en el año 2020 una película llamada Cabit, no sé si lo estoy pronunciando bien, y también ha tenido una carrera ciertamente exitosa dentro del cortometraje, con trabajos conocidos como He Dies at the End, entre otros, y ha conseguido actualmente llamar la atención, empezar a convertirse en un director sobre todo centrado en el terror que tiene mucho potencial. Y esta semana estrena Oddity. Esta cinta está protagonizada por la actriz Caroline Brackett, que además interpreta a dos personajes porque las protagonistas de esta historia son dos hermanas gemelas, y también nos encontraremos con otros actores como Steve Wall o Gailin Lee, entre otros. No voy a entrar en demasiados detalles con la sinopsis de Oddity, pero simplemente tenéis que saber que sí, estas dos hermanas gemelas son protagonistas y una de ellas es asesinada, así que su hermana gemela está decidida a descubrir qué es lo que ocurrió realmente con su hermana. No necesitáis saber nada más. Oddity resulta uno de esos ejemplos en los que, sobre todo en el género de terror, menos es más. Oddity es una cinta con un presupuesto muy reducido, pero que ha conseguido sacar partido a esa situación. Muchas veces cuando los recursos son limitados, eso hace que las mentes creativas funcionen mejor e incluso consigas mejores resultados que con una gran producción. Pero eso sí, hay que considerar que el primer paso para tener una película de bajo presupuesto que tenga una cierta calidad es tener un buen guión. Y eso lo consigue. La estructura de Oddity funciona muy bien, acompañada de un montaje muy inteligente. Porque nosotros como espectadores también vamos a ir descubriendo qué es lo que le pasó a esta mujer realmente, y eso lo vamos a ir descubriendo también a través de flashbacks y del personaje de su hermana gemela. Un personaje muy inquietante y del que no tenemos toda la información. Y aunque esto a veces puede resultar una señal de que el guión no está muy trabajado, en este caso funciona extremadamente bien, porque consigue incluso que, ocultándote cierta información, esto ayude a que te metas mucho más en la historia y crea tensión, misterio, suspense. Pero sin duda creo que lo que mejor trabaja es esa creación de la tensión. Los jumpscares son muy buenos, hacía bastante tiempo que no me encontraba con algunos tan efectivos como los que hay aquí. Y ya os digo, estamos hablando de una película con muy poco presupuesto. Pero de manera muy inteligente utiliza el espacio en el que está trabajando, que parece como una especie de granero reformado en casa rural. Es un poco extraño, pero el concepto funciona muy bien y creo que han sabido utilizar muy bien los espacios. Es una película muy bien preparada, muy bien planteada y a la que tampoco le faltan ciertos efectos prácticos. Sí que tiene un trabajo muy físico en ese sentido, en el que todo lo que vais a ver en la película está ahí. También hay algo que trabaja muy bien y es la anticipación. Aquellos que están muy acostumbrados a ver cine de terror, seguramente esa anticipación que aparece aquí les parecerá muy evidente, pero no a todo el mundo le resulta tan claro. Hay que salirse un poco de esta cabeza que tenemos de frikis del cine de terror y creo que esas anticipaciones que crea funcionan muy bien. Eso mismo, acompañado con un buen montaje, creo que deja las miguitas de pan justas para que puedas disfrutar de la historia sin que te revele demasiado y jugar también con muchos temas dentro de la cinta. Porque no estamos hablando solamente de una película que sea una historia de fantasmas o una historia paranormal, sino que también introduce muchos otros temas, como por ejemplo hablarnos de los escépticos. Aquellas personas que no creen en absolutamente nada, ni siquiera en la posibilidad de que pueda existir algo que no entendemos del todo. Visualmente es una cinta que trabaja muy bien los fueras de campo, los encuadres, el contraste entre la oscuridad y la luz, y es uno de esos casos raros en los que nos recuerda que el terror y esa sensación de terror es mucho más sencilla de lo que creemos. Puedes conseguir que el espectador esté totalmente atado a la butaca sin necesidad de grandes efectos.
Es todo muy sencillo, muy sutil, pero de gran efectividad. Además, a mí también me parece muy complicado unir ese género de terror con el thriller y salir bien parado. Desde luego, esta es una película que va a llamar mucho la atención, va a poner muchos ojos en este director. Tendríamos que hablar también de nuestra protagonista, la actriz Caroline Brackett, que hace un trabajo tremendo interpretando a estos dos personajes que son muy distintos, como la noche y el día, y aportarnos también mucho misterio con este personaje que acaba siendo protagonista. Además, otra de las cosas buenas de esta cinta es que no acaba como crees que debería acabar. Es una cinta que plantea otros caminos, otras resoluciones para una película de terror, y eso también es siempre interesante. Se necesitan películas como esta que rompan un poquito el género en cierto sentido y que nos demuestren, que demuestren a todo el mundo que se pueden seguir haciendo cosas nuevas con el cine de terror y que no hace falta poner muchísimos millones sobre la mesa. Dentro de lo que quiere plantear, creo que es un trabajo muy refinado, que se ha hecho con mucho cariño y sobre todo que destaca en ese muy buen montaje, en saber dar esas anticipaciones sin ser demasiado evidente, en esos jumpscares tan efectivos que tiene la película, y el hecho de que plantee una historia diferente que no estamos muy acostumbrados a ver y que tenga una resolución que quizá no te esperes, creo que es digna de admirar. Por supuesto, os recomiendo que tengáis la mejor experiencia con esta película. Si podéis ir a verla al cine, muchísimo mejor. Tened en cuenta que al ser una película pequeña puede que no existan demasiadas copias disponibles. Igual tenéis que buscar esos cines donde se proyecte la película, pero creo que merecía mucho la pena hablar de ella. Se necesitan más películas así, pequeñitas, que llamen la atención, que sean originales y que demuestren que se puede hacer mucho con muy poco. Por todo esto, para mí, Oddity es un 7, la he disfrutado mucho, creo que es un gran trabajo en muchos sentidos, pero sobre todo con una planificación genial, utilizando los escenarios y el espacio disponible de una manera magnífica, con unos grandes fueras de campo, con unos jumpscares que puede que resulten muy clásicos, pero que sobre todo se fundamentan en esa buenísima creación y construcción de la tensión. Creo que han hecho un trabajo muy bueno, que deja a la altura del betún a más de la mitad de las películas de terror que se estrenan al año y que sin duda, si te gusta el género de terror, te puede resultar muy interesante. Una de esas pequeñas joyitas que aparecen de vez en cuando, que no llaman demasiado la atención, pero que merece la pena ver. Creo que os puede sorprender, así que es una buena recomendación para este fin de semana. Como siempre, si vais a verla, por supuesto, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Seguramente puede que ya la hayáis visto en algún festival o puede que en vuestro país ya se haya estrenado, así que contadme también. Y como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.